¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un nuevo video de la serie ¿Qué diablos es? Y en este video vamos a ver qué diablos es una vista. En base de datos, obviamente. Una vista es prácticamente una consulta guardada como una tabla virtual. Es decir, tú a veces vas a tener que hacer consultas enormes. Estoy hablando de consultas de 5 o 10 tablas. Y esa consulta tiene bastantes campos con sus wheres, filtrados, ordenamientos, etc. Entonces esa consulta a lo mejor vas a utilizarla varias veces en varias partes de tu sistema. ¿Y qué más si esta consulta la vieras como una tabla virtual? Es decir, una tabla que existe simplemente virtualmente. Las vistas prácticamente son eso. Crear una tabla imaginaria a partir de una consulta. La consulta puede ser a partir de varias tablas, o una sola tabla, o otras vistas. O también una función que regrese tabla. Entonces, las vistas prácticamente es una consulta que se guarda y se ejecuta y te regresa un resultado tabla. Bien. La vista, ¿qué ventajas tiene? Ventajas tiene muchas. Una es seguridad. Por ejemplo, tú puedes darle a tus usuarios en la base de datos que no tengan derecho a hacer inserciones o selects o consultas a las tablas, pero sí a lo mejor a ciertos campos de ciertas tablas y haces una vista, la cual le das permiso al usuario de utilizar solamente la vista, no las tablas. Entonces esto te permite dar seguridad a tus datos. Otra de las cosas que te puede servir es centralizar la información, es decir, centralizar una vista, la consulta y decirle a los demás programadores, mira, esta es la vista que nos regresa el reporte tal, utiliza esta vista. Bien, son las ventajas que tiene. Entonces tenemos que una vista sirve para centralizar la información, simplificar, personalizar tus datos para cierto sistema, por decir, este sistema quiero que solamente pueda acceder a estos campos de estas tablas y este es tu reporte o este es tu vista especial solamente para tu sistema, pero no tienes derecho de meterte a mis tablas. Entonces también sirve para seguridad. Prácticamente es una vista. Existen en los gestores de base de datos como MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, etc. Bien, aquí vamos a crear una vista rápidamente y voy a crear primero la subconsulta para que vean un ejemplo de lo que puede representar esto. Voy a crear aquí una conexión a base de datos. Voy a crear una base de datos rápidamente aquí para ejemplo y ahorita les muestro. Imaginemos la siguiente base de datos. Es una base de datos, está hecha en SQL Server y aquí tenemos un diagrama. Tenemos una tabla llamada persona que tiene un campo nombre y de país que hace referencia a una tabla secundaria llamada país y tenemos un campo número seguro social y sueldo. Imaginemos que yo por seguridad necesito crear una consulta para darle a unos programadores en la cual les diga solamente necesitas el nombre del país, el nombre de la persona y el ID de la persona. Los demás datos no quiero que sepas sobre eso y yo te voy a dar permiso solamente de la vista. Y aparte, ese es un ejemplo sobre seguridad. Ahora otro ejemplo, yo quiero que utilices siempre ya la vista tal que ya te trae el país y no tengas que hacer el query cada vez que necesitas tener el nombre del país y no el ID, tengas que hacer el query cada vez. Entonces yo te voy a generar una vista para eso. ¿Cómo se generan las vistas? Primero vamos a hacer un query que nos obtenga el ID, el nombre y el nombre del país. Vamos a hacer lo siguiente, new query. Vamos a poner aquí. Voy a hacerlo grande. Select y voy a poner primero nombre. Vamos a poner el ID. ¿De dónde? De persona. From persona. Ahí está. Entonces esto lo voy a ejecutar. No tiene datos. Voy a meter algunos datos rápidamente. Bien, rápidamente he metido datos en la tabla persona y en la tabla país. He metido 3 países, Estados Unidos, México y China. Y prácticamente yo necesito un query que me regrese solamente nombre y de país. Bueno, nombre, el ID de mi tabla persona y el nombre del país. Bien, entonces aquí ya tenemos los datos de persona. Ahora voy a hacer una unión con el país, la siguiente manera. Left join. Voy a poner aquí país. Y voy a poner que se van a unir sobre país.el y sobre persona.id país. Aquí me ha faltado una aquí. Y vamos a poner país. Bien. Entonces ya los tengo unidos y aquí voy a poner que este nombre, como el campo se repite 2 veces, voy a poner que viene de persona, punto nombre. Este ID viene de persona, punto ID.
Y el campo, el del nombre del país, vamos a hacerlo lo siguiente. Vamos a poner país.nombre. Y lo voy a cambiar con as. Me preguntan muchas personas, ¿para qué utilizas el as? Es para poner un alias, porque aquí ya tenemos un campo que se llama nombre. Entonces vamos aquí a poner país. As país. Bien, esto lo ejecuto. Y ahí está. Ya tenemos el ID, nombre y país. Entonces yo no tengo por qué darle a la... con esta vista, tú puedes darle permisos a la vista de un usuario. Decirle al usuario tal va a tener acceso a la vista, pero quizá no a las tablas. Entonces ya puedes hacer la vista para tener seguridad. Aquí no hemos hecho vista. ¿Cómo se hacen las vistas? La siguiente manera. Aquí tenemos esta consulta. Pero imagínate que esta consulta es 5, 10 veces más grande que este query. Entonces imagínate a estar haciendo cada vez. En cambio, ¿qué te parece si tú ya la vieras como un select asterisco from tu vista? Y ya, todo el query y el consulta se guardaría como una vista. ¿Cómo se hace? Con la palabra create, view, seguido por la palabra view, el nombre de tu vista. Vamos a poner persona país. Y en este caso vamos a poner un enter y la palabra as. Entonces damos ejecutar. Y ya tenemos creada nuestra vista. Este query se ha creado en esta vista. Si vamos a SQL Server aquí en Views, vamos a ver que ya está una vista aquí. ¿Cómo la ejecuto? Como si de una tabla se tratara. Vamos a darle select asterisco from bw persona país. Persona país. Ejecutamos y prácticamente tenemos el mismo resultado que la consulta que acabamos de hacer. Ahí está. Mira, es el mismo. Si ejecuto esto, al seleccionarlo y darle execute, solamente se ejecuta lo que está seleccionado. Bien, si yo quisiera alterar esta vista, tengo que utilizar la palabra alter. Y la vista de aquí abajo tendría, pues obviamente, que editarla con alguna nueva cosa. Por ejemplo, puedo cambiar el nombre a país, a países, por ejemplo. Ejecuto esto y ya se ha cambiado la vista. Yo, una vez que vuelva a ejecutar la vista como una tabla virtual, voy a darle a ejecutar. Y ya se ha cambiado el campo países. Así se hacen las vistas. Esto es una vista. Eso es, ¿qué diablos es una vista? Es esto. Ahora, tú ya como tabla virtual la puedes consultar también en un lenguaje de programación. Hagámoslo con Visual Studio. Vamos a ir a... Solamente esto ya está de más, es pilón. De ya como tú puedes llamar la vista desde tu proyecto. Por ejemplo, va a crear un proyecto de tipo Windows Forms. Windows Forms, aquí dejen que se cargue. Voy a crearlo como .NET Framework. Aquí está, aplicación Windows Forms. Vamos al siguiente. Y vamos a poner aquí vistas. Y vamos a esperar a que se cree. Ya se ha creado mi proyecto. Voy a crear rápidamente aquí una carpeta que se llame Models, solamente para separar esa capa. Voy a poner Models. Voy a crear Entity Framework. Entity Framework es un ORM que representa tu base de datos. Por los elementos los convierte en clases con las cuales tú puedes trabajar como si fuera programación orientada a objetos. Vamos aquí a agregar nuevo elemento. Tú sí puedes buscar, si eres nuevo en mi canal, puedes buscar HD León Entity Framework. Te van a salir muchísimos videos. Te aseguro que van a estar en primer lugar. Si pones Entity Framework, el primer video que sale es mío. Y ahí explico en 10 minutos cómo trabajar con Entity Framework. Bien, vamos aquí a datos. Vamos a Adobe.NET Entity Data Model. Voy a ponerle aquí un DB. Y vamos a ver que es muy fácil utilizar esto. Esto ya es un pilón del video. Y obviamente te puede servir si nunca has visto Entity Framework. Es para hacer conexiones a base de datos y mostrarla. Vamos a mostrarle una tabla de Windows Forms. Vamos aquí a decirle que es de base de datos porque ya está hecha nuestra base de datos. Vamos aquí a darle siguiente. Vamos a crear la conexión, nueva conexión. Vamos a darle nueva conexión. Vamos a decirle que es SQL Server. Vamos a darle continuar. Vamos a decirle que la base de datos, se encuentra en mi esquema. En mi esquema está el siguiente. El esquema aquí lo podemos ver. Guión diagonal invertida. SQL Server 2012. Punto diagonal invertida. SQL Server 2012. Obviamente esto funciona con SQL Server 2014, 2016, 2017, etc. Vamos aquí a darle autentificación de SQL Server. Bueno, la de Windows. Vamos a darle a aceptar. Vamos a seleccionar la base de datos. Y aquí está la tabla, la base de datos que acabamos de hacer, llamada Sample. No nos había dicho, pero aquí está, miren. Sample. Y una vez que le demos aquí aceptar, se crea la cadena de conexión. Le voy a decir que esto lo voy a ignorar porque es otra cosa. A usted no les va a aparecer. Aquí le voy a decir que siguiente. Y vamos a seleccionar los elementos. En este caso yo solamente quiero la vista llamada persona
país. Te fijas que en vistas ya aparece la que acabamos de hacer. Y vamos a darle finalizar. Cuando tú creas el ORM de Entity Framework te va a crear una clase automáticamente, la que es tu contexto principal, la que vas a utilizar para cada que estés obteniendo datos de Entity Framework. Es decir, obteniendo datos con Entity Framework de tu base de datos. Esta clase se llama regularmente como el nombre de tu base de datos. En este caso la base de datos se llama Sample y seguido la palabra Entities. Siempre me preguntan, oye, pero ¿cómo nació eso? Pues prácticamente lo creó Entity Framework cuando yo hice el ORM. Y aquí podemos ver que ya me ha puesto el elemento. No puse las tablas porque no tiene sentido si estamos hablando de vistas. Vamos aquí a formulario, voy a agregar un Data Grid View, que prácticamente es una malla, una tabla, un grid en aplicaciones de escritorio en C#.net. Y este grid sirve para mostrar información de tabla. Aquí voy a ponerle doble clic al formulario y esto aquí voy a poner un método que se llama refresh. Y punto y coma, y voy a crear un método acá llamado así, como el que acabo de hacer. Private void refresh. Prácticamente lo que estoy haciendo es que este método se va a ejecutar al momento que el formulario es cargado por primera vez. Y este método lo que voy a hacer es la conexión a la base de datos. Bueno, vamos a poner los datos con Entity Framework, la base de datos. Entity Framework está dentro de la carpeta Models. Entonces aquí vamos a poner Models. Bueno, vamos a poner Using. Abrimos, cerramos llaves. Lo que está dentro de Using, prácticamente estamos creando un microuniverso que lo que está creándose aquí se va a eliminar una vez termine estas llaves. Entonces, como vamos a crear un contexto, un objeto a partir de Entity Framework, va a existir solamente mientras esté esto. Bien, aquí vamos a crear el contexto, se va a llamar como dijimos, debe estar en models. Sample Entities. Te fijas que te ha puesto una clase llamada como tu base de datos seguido de la palabra Entities. Y vamos a ponerle aquí db es igual a new a nuestra clase. Esta clase se ha generado sola automáticamente. Ahora, esta clase ya hace la conexión en la base de datos. Vamos a obtener los datos de la vista que acabamos de crear. La siguiente manera. Pero yo quiero mostrarlos en esta tabla. Que esta tabla tiene, este es un controlador de Windows Forms que tiene un nombre ya por defecto llamado Data Grid View 1. Y yo te voy a mostrar aquí rápidamente. Mira, ahí está. Tú puedes ponerle otro nombre, puedes ponerle mi tablita feliz o como tú quieras. Pero yo lo voy a dejar así. Bien, vamos ahora acá al formulario. Y vamos a poner el nombre del Data Grid View, punto. Y tiene un atributo llamado Data Source. Data Source, que este sirve para darle la fuente de datos. En este caso voy a ponerle que la fuente de datos viene de db. Punto, fíjate que aquí va a estar tu vista. Ahí está. Punto, tu list. Y esto automáticamente va a generar una consulta a la base de datos obteniendo los datos de la vista. ¿Qué, no me crees? ¿No me crees? ¿Probamos? Mira. Magia. Ahí están los datos de tu vista. Obviamente son de 2 tablas, pero tú a lo mejor como programador te dicen utiliza esa vista, tienes permiso solamente para esa vista y esa vista va a darte el resultado que tú necesitas. Tú no sabes que a lo mejor esto está generado de 2 tablas, o a lo mejor de 5, o a lo mejor de 6. Prácticamente, en resumen, ¿qué mierda, qué diablos es una vista? Es una consulta que guardas para poder utilizarla por simplicidad, centralizarla y por seguridad, ya que puedes darle solamente permisos a esa vista a un usuario de conexión de base de datos y no a las tablas. Bien, desventajas. Cuando tienes muchísimas vistas que dependen de otras vistas y necesitas modificar algo, puedes caer en un problema en cascada. Porque imagínate que tienes una vista que es padre, de la cual dependes en otra vista que es hija, y en la vista padre le cambias el nombre a algo y la hija va a tronar. Entonces, las vistas son útiles, es una herramienta que puedes utilizar. Yo no te recomiendo, si vas a hacer where sobre una vista, mejor haz una función, la cual te regrese una función tipo tabla. Porque la función puede recibir parámetros y es mucho más rápido. Si no vas a recibir parámetros para hacer wheres y la vista solamente la vas a utilizar como reportes, pues adelante, utilízalo. Y igual, tienes la herramienta, utilízala como puedas utilizarla. Trata de llevarla, no ser tampoco tan goloso con estas vistas. Trátalas con cariño y si te sirven, pues ahí están. Puedes utilizarlas en cualquier gestor de base de datos. Si te gustó el video, pues dale me gusta, si puedes compartirlo con tus amigos. A mí me sirve bastante que lo compartas. Mi nombre es Héctor de León y espero te haya gustado el video. Adiós, chao, bye bye.